Hola Pilar, buenos días, ¿qué tal estás? Muy buenos días, Belén, fenomenal. Jolín, la vuelta a la tele, ¿no? Esta semana. ¿Qué se siente al volver a pisar ahí la redacción? Bueno, pues recién aterrizada después de 2 meses siendo reportera en las calles de Madrid, algo a lo que yo tampoco estoy habituada. Y hoy es mi segundo día en la redacción de Informativos Telecinco, pues reencuentro a distancia social con mis compañeros y con un ecosistema nuevo en esta redacción, con mamparas, rituales, ¿no? Y procedimientos de limpieza muy exhaustivos y bueno, y un ambiente, una sensación también en este lugar de trabajo, pues bueno, pues por un lado de mucha tensión acumulada ya de muchas semanas de trabajo muy intenso y luego pues con esa vibrante emoción informativa que como sabes, pues es el ADN de cualquier redacción y en un momento informativo tan explosivo como este que hemos vivido y que seguimos viviendo, pues todavía más, ¿no? Entonces, bueno, contenta de alguna manera de volver a casa, entre comillas, porque significa volver un poco a la normalidad y también pues con un poco de pena de dejar las calles que en estos 2 meses pues a cualquier periodista con olfato, con ganas y con oficio pues le resulta muy estimulante y para mí ha sido así. ¿Qué pasó? Cuéntanos, porque cuando se decreta el estado de alarma, tú eres una de las que mandan a la calle, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de no poder entrar, de pasar de estar en unos conflictos bélicos como estamos acostumbrados a verte, a de repente, pues eso, lo que tú has dicho, ¿no? Irte a las calles de Madrid, un territorio que te es un poco desconocido, y empezar a cubrir un acontecimiento como este y sin poder entrar en redacción. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues desde un día antes de que se decretara el cierre de los colegios en Madrid, a mí y a otros muchos compañeros nos mandan a la calle, dividen la redacción en dos grupos, los que van a trabajar aquí en los edificios de Mediaset y los que íbamos a estar en la calle, que de ninguna manera podíamos pisar estas instalaciones precisamente para evitar los contagios y proteger de alguna manera a esos dos equipos que funcionaran de una manera más o menos autónoma. Para mí, que es una reportera de internacional y que está habituada a cubrir crisis internacionales, pues terremotos, conflictos, había vuelto hacia unas semanas de Irak, de cubrir las revueltas, bueno, pues de pronto que a muy pocos kilómetros de mi casa, de donde yo vivo, a la gente que conozco, a gente muy cercana, ¿no? Que de pronto sean víctimas de esta emergencia humanitaria y que tú tengas que contarlo, que relatarlo con serenidad y con una proximidad emocional y física, ¿no?, tan intensa, pues desde luego no ha sido fácil. No te digo que es más fácil cubrir una guerra porque evidentemente son realidades muy distintas, pero emocionalmente ha sido muy duro, han sido duras estas semanas porque, bueno, sobre todo porque no estás acostumbrado a que en el lugar donde tú vives ocurra una emergencia de estas características tan masiva, tan dolorosa y con, bueno, pues con un sufrimiento tan a flor de piel hacia tantas personas, ¿no? Yo entrevisto a las víctimas de conflictos, a las víctimas de desastres naturales y es verdad que cultural, lingüísticamente, o sea, hay muchas distancias, ¿no? Aunque al final son pero es diferente vivir esto tan cerca de casa, a los familiares de las personas que han fallecido, estar de cerca
en los hospitales, ¿no? con aquellas personas que estaban infectadas o que tenían a alguien muy cercano. Después la emergencia social, bueno, pues contar que hay gente directamente pasando hambre o en situaciones de extremísima vulnerabilidad, insisto, tan cerca de casa, pues para mí también ha sido impactante, ¿no? ¿Y cómo era tu relación con el cámara? O sea, ¿cómo era el protocolo de actuación que teníais? Porque si no entiendo mal, creo que salís de sitios diferentes, os encontráis a cierta distancia. ¿Cómo habéis trabajado? Bueno, ha sido, como bien sabes, ¿no? En televisión el equipo NG un dúo, un binomio indivisible, ¿no? Y eso siempre se encara desde que sales a hacer una cobertura, ¿no? En este momento, pues en primer lugar teníamos que estar divididos, el redactor iba con un conductor en un coche y el cámara en su propio vehículo, y nos encontrábamos directamente en el lugar de la grabación, pues que previamente había sido coordinado por nuestros colegas de producción, ¿no? Una vez que llegábamos al lugar, pues definíamos, programábamos un poco la grabación, porque en esta situación de confinamiento era necesario programar la grabación. No llegas a un sitio e improvisas. ¿Por qué? Pues porque hay que mantener unas distancias, porque es extremadamente sensible para los protagonistas de las historias, para los entrevistados, que en este momento se acerque un periodista con objetos como una cámara, como un micro, como una pértiga, ¿no? Bueno, pues que no dejan de ser de algún modo amenazantes, entre comillas, y por eso llevábamos pues estrictos protocolos de limpieza, ¿no? Cada cámara limpiaba escrupulosamente entre entrevista y entrevista los micros, el propio objetivo de la cámara, se cambiaban los plásticos, intentábamos también cambiarnos los guantes, y bueno, la mascarilla no era posible porque tampoco disponíamos de tantas, pero bueno, intentar de alguna manera que la persona a la que íbamos a entrevistar o con la que íbamos a hacer un reportaje, que se sintiera segura y tranquila. En un momento de tanta incertidumbre, conseguir eso no es fácil, sobre todo cuando estás además hablando de temas súper sensibles, ¿no? que tocan pues la fibra, ¿no? más íntima de la persona que ha perdido a un familiar o que está en un proceso en el hospital. Con lo cual, generar esa tranquilidad, entender mucho la inquietud del otro, pues ha sido importante para nosotros. Hemos ido de una manera progresiva añadiendo como más medidas de seguridad, ¿no? O sea, lo de la pértiga. Nunca habíamos utilizado tanto la pértiga como en estas últimas semanas. Nunca habíamos valorado tanto el Zoom como en estas últimas semanas. ¿Por qué? Pues porque sobre todo en los peores momentos del confinamiento hemos tenido que hacer muchas entrevistas hacia ventanas. A veces a la terraza, ¿no? Yo he visto cómo tirabais a la terraza y la mujer o el hombre se asomaba y os daba el total desde la terraza, ¿no? Una buena idea también, hay que tirar de creatividad. Claro, ha sido una reinvención continua, ¿no? A veces les poníamos el micro inalámbrico, les pedíamos que bajaran un momento al portal, les pasábamos el micro inalámbrico desinfectado, ellos mismos se lo ponían en su domicilio, entonces se asomaban a la ventana o a la terraza o al balcón y podíamos captar un sonido nítido desde la calle, ¿no? Cuando gestionaba las entrevistas, le preguntaba a la gente ¿en qué piso vives? ¿En qué piso vives? ¿No? O sea, se ha convertido en uno de los rituales básicos. Soy profesor, yo estaba haciendo, por ejemplo, un reportaje sobre la docencia, sobre los profes, y tenía una historia muy, muy buena de un profesor de dibujo artístico que pintaba en la ventana para inspirar
a sus alumnos, cuando me dijo vivo en un sexto, me quería morir, ¿no? Porque era de, madre mía, un sexto, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, y luego visualmente resultó uno de los reportajes más atractivos que hemos hecho, porque bueno, con esa programación, esa planificación y esa capacidad que hemos tenido, ¿no? Sin más remedio de adaptarnos a unas circunstancias muy diferentes y muy adversas, pues bueno, hemos logrado más o menos poder hacer nuestro trabajo con unas rutinas, como te digo, diferentes, ¿no? Y luego, sobre todo, generando mucha empatía en el protagonista, en el entrevistado, porque era esencial, ¿no? Era muy difícil obtener buenos testimonios si la persona no estaba tranquila, no estaba segura, no estaba a una determinada distancia. O sea, generar expresividad con los ojos. Cuando yo me pongo esta mascarilla, desde luego mi capacidad de empatizar contigo disminuye. En cambio, o sea, si yo me acerco y te miro con emoción y te miro con comprensión, pues aunque tenga una mascarilla que es una barrera entre nosotros, bueno, pues logras mínimamente, o sea, la capacidad de expresividad de aquí para arriba, pues la hemos tenido que desarrollar al extremo, pues para generar ese hilo, ¿no? con los protagonistas de las historias, que al final pues son el alma y el corazón de cualquier reportaje, ¿no? El poder de la mirada, ¿eh? El poder de la comunicación no verbal ahí. Pilar, yo sé que tú cuando sales al extranjero, pues te llevas tu portátil y tu Final Cut, ¿no? Si no me equivoco. Has sido una de las pocas privilegiadas que has podido editar en casa, montar, porque la mayoría de los compañeros tuyos grababan, lanzaban a la tele, ahí recoge en redacción otra persona y edita el reportaje, ¿no? Sí, normalmente los reporteros de calle se dedican a esa recolección, ¿no? del material audiovisual, y luego los compañeros aquí en la redacción eran los que le daban forma. A mí me gusta controlar todo el proceso, ¿no? desde el principio, desde la preproducción del reportaje hasta que lo entrego y lo mando a la escaleta para emitir. Y entonces, bueno, pues el hecho de que yo fuera capaz de montar en Final Cut, porque no es el programa habitual de la redacción, aquí montamos en Avid, pero en los ordenadores que utilizamos los periodistas internacionales cuando viajamos, sí que el programa es Final, y bueno, pues yo lo he aprendido de manera intuitiva a lo largo de los años, porque me gusta montar, ¿no? Entonces, pues desde el primer momento pedí una dotación, a ver si era posible. Es verdad que como este Final, pues nadie lo controlaba, o pocos lo controlan, no era de los ordenadores más demandados, pues imagínate en esos primeros días, tantas personas teletrabajando, pues Mediaset hizo un esfuerzo, ¿no? de proveer de equipos informáticos a todos los que lo precisaban, y yo me pude hacer con mi pequeño Final, y bueno, pues he podido estar controlando todo el proceso de mis reportajes, y para mí eso es importante, ¿no? Porque al final, cuando tú estás en una grabación, cuando tú sabes cómo respira una historia, cuáles son los ambientes, cuáles son los totales, qué es lo que te ha transmitido esa persona con su mirada, con su desconfianza, con su emoción, con su llanto, con lo que sea, pues bueno, es más fácil que traslades después al reportaje ese espíritu, ese ambiente, porque tú lo has vivido, ¿no? Y bueno, evidentemente que los que cogen aquí el material son profesionales súper brillantes, ¿no? que lo tratan con todo el cariño, con todo el amor, ese material, pero yo he tenido esa suerte, entre comillas, de poder cerrar yo los reportajes, y bueno, me he sentido bastante afortunada. Bueno, pues te propongo para despedir una cosa: coge tu mascarilla, Pilar, y vamos a hacer una comunicación no verbal de ojos, y nos despedimos con un achuchón muy grande para vernos pronto.
¿De acuerdo? Claro que sí. Cuídate mucho, ¿vale? Y vamos a seguir trabajando. Claro que sí. Un beso besazo. enorme. Sin tocarnos la mascarilla. Ah, es verdad, que no hay que tocarla. Adiós, Pilar, muchas gracias. Chao. Chao.